amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño en Mano. Yo soy Ramsey. Hoy día vamos a darles una pastillita más de valor para que se acerquen más a sus sueños, para que la mente se vaya moldeando a las cosas extraordinarias. Hoy día vamos a ver algo que me pareció muy interesante y es muy aplicable, sobre todo en el mundo de las finanzas, del trading, el mundo que tanto me apasiona, ¿no? Es El Cisne Negro de Nassim Taleb. Vamos a analizar este libro donde nos desvela y nos hace abrir los ojos ante ciertas cosas estadísticas. Entonces vamos adelante, ¿no? Sin perder más el tiempo. El impacto de lo altamente improbable. Si tenemos que resumir el libro, se trata de eso, ¿no? De cómo no tomamos en cuenta cosas que son improbables. Empieza diciéndonos la prevención versus el tratamiento. ¿De qué se trata esto, no? De que muchas veces nosotros sobreestimamos el tratamiento de las cosas. Quiere decir que le damos muy bien solución a las cosas y al que le da esa solución pues lo premiamos, lo aclamamos, lo valoramos, pero no nos damos cuenta que hay muchas personas que nos evitan pasar por cosas que habrían tenido que dar una solución después y de hecho ahí se lograría salvar muchas más vidas, mucho más dinero, sea lo que sea en el área en el que apliquemos esto, pues prevenir es mucho mejor que tratar, ¿no? Si prevenimos puede haber incluso riesgo cero, que no pase lo que hubiera pasado si no prevenimos y tratamos, ya después simplemente salvamos un poco de lo que se dañó, ¿no? Pero sin embargo no reconocemos como se debe y aquí empieza abriéndonos los ojos de cómo funcionan las cosas. Entonces nos dice que la premisa, y una de las premisas de este libro es que es más importante lo que no sabemos que lo que sabemos. El aprendizaje de un escéptico empírico. Así es como se considera el autor de este libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice por qué soy escéptico? ¿Por qué soy empírico? Porque mi cerebro es una máquina de dar explicaciones convincentes. Nosotros no podemos quedarnos callados, nuestra mente no se puede quedar callado y siempre va a tener que dar una respuesta. Y hablamos de que si es que no puede responder aquella pregunta difícil, pues va a envolverse con algo más fácil, pero de todas maneras lo va a dar una respuesta. Es una ceguera psicológica que nosotros tenemos y es muy difícil hacer introspectiva y reconocerlo, ¿no? La esperanza es lo que a veces nos mantiene en estas situaciones y nos hace, de hecho, también percibir mínimamente cosas que en realidad son más grandes. El Cisne Negro de Yevgena nos empieza a hablar de los cisnes negros, ¿no? Un caso de una escritora científica, Yevgena, que es la que empieza a hablar de cosas científicas mediante storytelling, ¿no? Mediante historias, mediante lenguaje popular, y es juzgada fuertemente, ¿no? Porque dicen que la comunidad científica, la comunidad de publicación donde se publican los libros, la rechazan totalmente y le dicen que lo que ella está haciendo no va a funcionar, rotundamente no. Entonces la dejan a un lado sus ideas y la rechazan. Ella sigue con su lucha, con su idea y intenta por un lado, intenta por el otro y al final, después de pasar varios años y de varias situaciones de fracaso, de rechazo, hoy es conocido. De hecho, los mejores libros, los libros bestseller, los libros que son premiados con Nobel, muchos de los libros que son premiados con Nobel, una de las características es que saben explicar los temas científicos, los temas teóricos amenamente, ¿no? Entonces así funciona un cisne negro en el tema positivo. A veces los expertos son reacios a mirar que las cosas se pueden hacer de diferente manera porque se han venido haciendo de una sola manera. Y cuando hay alguien que quiere cambiar el chip, que quiere cambiar la forma de hacer las cosas, pues lo rechazan. Al final la persona que persiste va logrando las cosas no sin antes haber pasado por un largo camino. El hecho, la historia o la narrativa del Cisne Negro se viene dada, ¿no? Por cierto, de que al principio nosotros como seres humanos solo conocíamos cisnes blancos, ¿no? Entonces, característica de un cisne tiene que ser blanco, entre otras cosas, ¿no? Tiene que tener alas, bla, 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 plumas, pico, lo que sea, y tiene que ser blanco. Entonces, la característica era que los cisnes son blancos y punto, se acabó. Entonces, cuando descubren un cisne negro, no es cisne. Eso es a lo que se refiere con el autor con esto, ¿no? Que el hecho de que hay algo muy improbable, el hecho de haber visto 1000 cisnes blancos no quiere decir que el 1001 pueda ser negro. Entonces es lo que pasa en este caso en un cisne negro positivo con Yevgena.
El especulador y la prostituta, una forma muy interesante de cómo nos define el mundo, ¿no? Y cómo está en dos extremos. Hablemos primero de la prostituta, y es un ejemplo bastante ilustrativo, porque nos dice que por un lado están las personas que necesitan más trabajo para obtener más resultados, las personas comunes, y como él lo llama, el mundo de medio cristal, ¿no? Donde están profesionistas, donde están personas que han aprendido cierta habilidad, ¿no? Y mientras mejoren su habilidad y se vuelvan más expertos, pues podrán emplear su tiempo en generar más ingresos, y sus ingresos dependerán solo de la habilidad que tengan y el tiempo que puedan emplear en ella para solucionar problemas. Pero por otro lado están los locos, los del mundo de extremistán, como él los dice. Un caso interesante, y como lo poníamos en el ejemplo, el especulador. Esto tiene la característica de que es escalable, ¿no? Si aprendo una habilidad de inversión, por ejemplo, si es que yo de $100 puedo sacar el 10%, que son 10, pues está bien, no necesitaré la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de energía para invertir 1000 y ganar 100, para invertir 10.000 y ganar 1000. Entonces este tipo de profesiones son escalables y están dentro de extremistán, y donde son fundamentalmente donde se dan los cisnes negros, ¿no? Este es el caso del pavo, ¿no? Que no nos pase como al pavo, dice el autor, que porque cree que 1000 días le han dado de comer, el día 1001, que sorpresa, ¿no? Oh, sorpresa, llega Navidad, llega Acción de Gracias allá en Estados Unidos y le hicieron comida, ¿no? Es lo que pasa en cambio con los cisnes negros negativos. El hecho de que cada vez vaya mejorando el mundo de la salud, el mundo de la situación socioeconómica, de la situación política. ¿Y qué pasa? Llegan eventos como la Gran Guerra, la Gran Depresión, esto de los últimos tiempos, el COVID. Y como primeras conclusiones podemos llegar a darnos cuenta que los cisnes negros positivos irán a largo plazo a tener sus efectos, pero los cisnes negros negativos van a tener un efecto instantáneo y muy potente. La confirmación, el hecho de que, como decía, porque existen miles de cisnes blancos, no niega la existencia de cisnes negros. O J. Simpson nos ponía el ejemplo, un asesino, y decía que no por el hecho que tú digas, yo le conozco a este asesino y hoy desayuné con él y no me hizo nada, la otra semana lo hice también y así unas 4 o 5 veces he estado con él y no me ha hecho nada. Eso no quita de que no sea un asesino, ¿no? Lo mismo pasa con este tipo de estadísticas, de sucesos que él nos quiere explicar, ¿no? No, es muy absurdo, ¿no? Que queramos confirmar las cosas de esta manera, como el pavo, como en el tema de los asesinos. Mirar más cisnes blancos no prueba la no existencia de cisnes negros, tenemos que recordarlo, ¿no? Y ante esto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra biología tiene una respuesta a la que él llama la falacia narrativa. El hecho de que todo le queremos dar una secuencia lógica, todo le queremos dar una explicación y descartamos mucho lo aleatorio. Así que cuidado con eso, no todo es causa-efecto. Hay mucha influencia por parte de las probabilidades y sobre todo de aquellas que pensamos que no van a pasar, como veíamos del cisne negro negativo, ¿no? Un impacto muy alto y súper instantáneo. Un dato aquí interesante y que me parece, bueno, a mí me llamó bastante la atención, el hecho de la dopamina, ¿no? El neurotransmisor que nos hace sentir placer. Resulta contraproducente, y hacen los estudios en las personas que por su enfermedad necesitan inducirse dopamina, ¿no? Entonces, estas personas que necesitan inducirse dopamina son proclives a que vayan a los sitios de apuestas y se vuelvan adictos a esto. Y el hecho de que tengas un exceso de dopamina o una segregación interesante de dopamina en tu cerebro te puede hacer ver patrones que en realidad no existen. Así que mucho ojo si es que eres trader, por ejemplo, no analizar el mercado después de haber comido tu platillo favorito, después de haber tenido relaciones sexuales, después de haber estado extremadamente feliz, de hacer algo que en realidad te gusta mucho, porque si estás haciendo algo que te genera placer, tu mente va a ser muy proclive a que vea patrones que no existen. La antecámara de la esperanza nos hablaba también de la felicidad hedonista. Esto es algo muy interesante porque para nosotros como seres humanos, dice la felicidad hedonista, es más interesante que vayan llegando las cosas de a poco, ¿no? Hagamos el ejemplo de $1 millón. Si es que
nos llega $100,000 al año, sería lo perfecto, ¿no? Durante 10 años, $100,000 al año, esa es la felicidad hedonista. Digamos que está en el 10º año nuestra recompensa y que recién ahí conseguimos el $1,000,000. Esto va a estar como en las clasificaciones que hacíamos dentro de extremistad. Un cisne negro que tuvo la recompensa después de mucho tiempo, posponer la gratificación. Y de hecho, esto es lo difícil de querer crear algo fuera de lo normal, ¿no? Que vamos a tener que posponer la gratificación cuando en realidad somos seres humanos que queremos gratificación inmediata. Así que tenemos que luchar contra nuestra naturaleza de felicidad hedonista, que en realidad va a ser posponer la gratificación. Y por el otro lado también está el hecho de aquellas personas que por A o B reciben la gratificación inmediata, el $1,000,000 al instante. Personas que se ganan la lotería. Hay muchos estudios que muestran que los que se ganan la lotería después de uno o varios años vuelven a su estado primero, ¿no? Donde iniciaron, e incluso pueden caer en deudas o en una situación peor de la que tenían antes. Así que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra biología nos dice que la felicidad viene dada por la suma de momentos más que por un momento extraordinario. A eso también se enfrenta el cisne negro. La suerte a toda prueba. ¿Cuántos Honoré de Balzac existen? Se hace la pregunta este escritor. Y nos dice, ¿no?, que las características de los ganadores, de los que lograron el éxito, fue el coraje, el correr riesgos, las destrezas. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Acaso los que fallaron no hicieron eso también? Quien fracasó no tenía coraje, no corrió riesgos, no tuvo destrezas. La verdad es que sí, y aquí viene algo muy interesante. La suerte sí forma parte de un proceso y por eso hay que tener una mentalidad, una energía que atraiga una oportunidad, una suerte, ¿no? Y además de esto nos recomienda que los riesgos que tomemos deben ser calculados. Si es que vamos a emprender, por ejemplo, no queda de más que tengamos nuestras cuentas arregladas, nuestro colchón, para que si es que nuestro emprendimiento falla, tengamos un plan B. La falacia lúdica habla de dos personajes, ¿no? Tony el Gordo, la típica persona que fue mal alumno, pero que por alguna razón después de salir de la escuela se hizo un vendedor súper exitoso y le va súper bien en la vida, tiene mucho dinero, se viste bien, camina con gran confianza. Y por otro lado está el Dr. John, ¿no? Aquel que fue el alumno destacado, tuvo éxito en la escuela, no rompía las reglas, hacía lo que debía hacer. Y para diferenciar lo que son estas dos personas, nos dice cómo responderían a una encuesta, ¿no? Si es que existe una moneda que está imparcializada y saca 99 veces cara, ¿cuál es la probabilidad de que ahora saque cruz? Para Tony el Gordo, 1%, ¿no? Porque 99 veces ha dado cara y entonces es 1%. Para el Dr. John, el que se rige a las reglas, será el 50%. ¿Por qué? Porque si le dicen que la moneda es imparcial, entonces es 50%, por más que las 99 veces anteriores haya dado cara. El escándalo de la predicción, entonces, viene dado por dos situaciones. ¿Por qué es tan escandaloso las predicciones y por qué nos hace ver este autor? No deberíamos fiarnos tanto, sobre todo de aquellas que son a largo plazo de aquellos que se hacen llamar expertos, ¿no? Primero, porque somos muy arrogantes con lo que creemos saber, ¿no? Como el Dr. John. Y segundo, que no tomamos en cuenta las implicaciones de esta arrogancia en nuestra predicción. Somos incapaces de asumir errores, o bueno, más que incapaces, nos cuesta muchísimo hacerlo. Entonces subestimamos las rarezas, los cisnes negros. Más información para estos profesionales, más duda. Hay un ruido aleatorio que les hace ver, y como decía, no son proclives a cambiar de idea. Hacen un experimento en psicólogos, ¿no? Les dan unos cuantos datos, ¿no? Unos 3 o 4 datos, y les dicen que den un diagnóstico. Después les completan con 10 o 15 datos más, y lo sorprendente de esto es que reafirman su primer diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es la arrogancia a lo que creemos saber, y no vemos las implicaciones que tiene esta arrogancia en nuestros juicios. Entonces, lo más difícil, que empezamos diciendo en este capítulo, no sabemos qué es lo que no sabemos. Lo más importante entonces es lo que no sabemos, recalcamos. Algo que eso a veces resulta decepcionante, ¿no? Porque nosotros como emprendedores, entonces, si es que vamos a ser víctimas de la suerte, si es que vamos a tener que posponer la gratificación, y a pesar de esto no
pueda que no logremos concretar lo que queremos, ¿qué nos da esperanza? Y el autor nos habla de la serendipia, el hecho de cómo esa persistencia, esa fuerza, esa energía, ese buscar la oportunidad ha hecho que muchos descubrimientos, grandes descubrimientos, se den cuando en realidad se estaba buscando otra cosa totalmente distinta. Ejemplo, la penicilina. Este doctor que descubrió la penicilina simplemente estaba limpiando su laboratorio y se le regó un poco de este compuesto, y entonces se empezó a dar cuenta que este era antibacterial. Y ahora vemos que la penicilina es uno de los principales medicamentos en el mundo de la medicina. En Internet fue usado en primera instancia como algo militar, ¿no? Como un experimento militar. El láser, la persona que descubrió el láser simplemente quería probar una teoría sin ninguna intención de que, como es ahora, pueda curar retinas y sirva para tratamientos de la vista. La suerte sonríe a los dispuestos, dice Louis Pasteur con respecto a esto. Fundamentalmente impredecible. ¿Qué pasa si nosotros supiéramos todo lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué entonces nos obsesionamos tanto con escuchar al economista que nos va a decir en dónde poner nuestro dinero, qué va a pasar con la economía, cuál es la empresa que va a explotar y tener los mejores rendimientos? Pensemos en algo. Si tenemos una pareja y decimos ella o él me va a engañar, ¿para qué hacemos, no? ¿Para qué estamos con ella? La razón es que lo impredecible nos causa esperanza y entonces nos aferramos, ¿no? El tener una certeza o el tener la sensación de certeza nos hace que podamos seguir ese camino y aferrarnos a un futuro, ¿no? Pero aquí hay un problema que nos habla de 3 cuerpos. Si es que en el mundo existieran 2 planetas, solamente 2 planetas, no pasará nada raro. Pero ¿qué pasa? Si simplemente a esos 2 planetas se le añade un meteorito, la cantidad de variables se vuelve muchísimo más grande. Y ahora, con un mundo globalizado, con un mundo en el que manda la tecnología, de hecho la tecnología va a ser ese meteorito, ¿no? Que quede miles, millones de variables a lo que pueda pasar en la vida, hace que nuestro mundo realmente sea súper impredecible y la tecnología de hecho va a ser uno o quizá el mayor campo donde se den cisnes negros. ¿Para qué entonces nuestro cerebro necesita, como empezamos este apartado, las conjeturas futuras? Para la esperanza, porque necesitamos un camino hacia el cual decimos, a ver, si estoy con ella es porque obviamente quiero en mi vida el amor, quiero una familia, y también desde las cosas más pequeñas, las cosas más chiquitas y lógicas, ¿no? A ver, si es que yo, por ejemplo, le doy un manazo a alguien que está al lado mío, mi conjetura futura, ¿qué dice? Que tal vez él va a responder de la misma manera y me agreda, ¿no? Y yo voy a terminar dañado físicamente. Es parte de la supervivencia. El hecho de poder y de querer hacer conjeturas del futuro, biológicamente a nosotros nos ayuda con la supervivencia. Así que esta es la naturalidad de querer buscar el qué va a pasar, ¿no? La epistemocracia es un sueño. Saber decir, no sé, es una de las cosas más sabias que podemos llegar a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sospechamos de nuestros conocimientos y tenemos 2 características. Sabemos y somos conscientes de las imperfecciones humanas, y segundo, que sabemos las limitaciones de la racionalidad. En realidad no somos tan racionales como creemos que somos, sino en realidad somos todavía llevados por nuestro cerebro límbico y por nuestro cerebro reptil, ¿no? Todavía somos mamíferos y reptiles más que racionales. Las decisiones que tomamos en nuestra vida, en realidad la mayoría de cosas que hacemos es en automático. Y esta conciencia de ignorancia es vista desde un punto bastante interesante, ¿no? Mirar hacia adelante versus mirar hacia atrás. Un cubo de hielo. Un cubo de hielo, si lo miramos hacia adelante, qué fácil, ¿no? Si es que lo dejamos aquí, si es que ponemos aquí un cubo de hielo en esta mesa, sabemos que tarde o temprano se va a hacer agua, ¿no? Ahora, si es que vemos agua en este lugar, no podemos ir hacia atrás y deducir tan fácilmente que vino de un cubo de hielo. Tal vez se me regó café, no sé, tal vez hay un hueco por ahí que hizo caer esta agua, y hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces, mirar hacia atrás es algo fundamental que, de hecho,
es la supuesta forma en la cual los teóricos, estas personas profesionales que dan los pronósticos de lo que va a pasar, sustentan sus teorías, sus probabilidades de lo que va a suceder, pero no es tan fácil. Mirar hacia adelante es difícil porque no tomamos en cuenta realmente todo lo que pasó atrás. No sabemos exactamente qué pasó atrás. Sabemos una parte de la verdad, pero no sabemos completamente, y por eso tenemos muchas fallas en predecir el futuro. ¿Y qué hacemos entonces si no podemos predecir? Primero, ser conscientes de los límites que tenemos, y segundo, apoyarnos en esa serendipia, ¿no? Que es la razón para intentar, no por las probabilidades, sino porque sabemos que de una u otra manera podemos llegar a descubrir un cisne negro, incluso en otro campo que no hayamos querido. De mediocristán a extremistán, nos dice. Hablemos del efecto Mateo. Un jugador de fútbol, me encanta esto, porque, ha habido muchos futbolistas que han declarado, mira, en mi barrio hay 10, 15, o en mi país, digámoslo así, 10, 15, 20 Messi. Tienen la habilidad de 10, 15, 20 Messi, pero ¿por qué no pueden surgir? Porque incluso Messi debió tener un toque de suerte para que se le dé aquella primera posibilidad de ser visto, de ser tomado en cuenta, y en adelante obviamente nadie le quita el mérito, el trabajo, el talento innato que tuvo, y ahí sí poder surgir y contar la historia que hoy día podemos contar de él. Entonces, el efecto Mateo, tomar de los pobres para dárselo a los ricos, dice, ¿no? Es esto que pasa, ¿no? Tal vez, pongámoslo con otro ejemplo, fuera del fútbol, con los escritores. Digamos que hay 50 escritores de obras iguales, ¿no? Que hablan del mismo tema, pero que viene un autor un poco reconocido y dice, a ver, de estas 50 voy a citar 3 obras. Ajá. Entonces, este autor, como ya es reconocido, van a coger el libro de él y ¿a quién van a citar? Ya no van a tomar en cuenta los primeros 50 escritores, sino los 3 primeros que él tomó al azar. Recuerden que los criterios eran iguales, ¿no? Parecidos, hablaban del mismo tema, tenían la misma habilidad, pero al azar este escritor reconocido tomó 3 autores de los 50, y este quizá es el empuje inicial que va a hacer que estos 3 escritores que tenían la misma habilidad que los otros 47 despeguen un poco más o tengan aquella ventaja ante los otros, ¿no? La globalización hace entonces que haya menos crisis, sí, pero que cuando haya estas crisis, cuando haya estos cisnes negros, sean más graves. Y esto va a pasar en cisnes negros como el COVID, impactos, ¿no? De la guerra, como ahora lo que está pasando con Rusia, nos impacta a todo el mundo, y también en este tema de extremistán, ¿no? En las empresas, en los negocios, en los actores, en los futbolistas, en los escritores, en las palabras que utilizamos. Hay un sinfín de lugares o cosas en donde manda extremistán. La curva de campana, ya acabando con lo que nos habla en este libro, nos habla del fraude, de lo que es usar la campana de Gauss para el tema de predicción, ¿no? Está súper bien usar la campana de Gauss en cosas que no pueden salirse de lo extremo, en mediocristán, como por ejemplo en las alturas de las personas, ¿no? Si es que hay una persona súper alta, digamos lo más alto, unos 2 metros 20, contra alguien que mida 1,70, 1,80, que considero es algo normal, pues no se va a desviar mucho. Ahora digamos que entre 20 personas hubo una persona así súper alta, la desviación media, que es de lo que habla la campana de Gauss, no tuvo mucha variación. Pero, digamos, hablemos algo de extremistán. Si entre estas 20 personas está Elon Musk y estamos haciendo una media de los ingresos percibidos, Elon Musk tendrá más del 99.9% de las 20 personas de los ingresos, ¿no? Lo que él percibe representará, y aquí sí ya la campana, la desviación estándar, la desviación media va a ser una tontería, ¿no? Y esto es una de las razones de por qué estas predicciones son muchas veces a corto plazo funcionan, pero en el largo plazo, y sobre todo en ciertos ámbitos, no nos servirán de mucho. La estética de lo aleatorio, ¿cómo podemos medir entonces si no es mediante la campana de Gauss o sus equivalentes? Fractalidad. Es cierto que no podemos distinguir los ingresos de una persona normal con Bill Gates, con Warren Buffett, con Elon Musk, pero sí podemos distinguir
entre cambio de estratos, digamos, sino alguien de clase baja tendrá una diferenciación con clase media parecida a la diferenciación entre clase media y clase alta, de un clase alta ante un millonario, de un millonario ante un multimillonario. Y esta es la ley de la fractalidad con la que propone si se puedan hacer ciertas predicciones no exactas, pero digamos que convierte, en palabras de él, el cisne negro en un cisne gris. Acaba diciendo entonces que, ¿por qué entonces si la campana de Gauss no tiene esta precisión, esta validez, por qué se hizo tan popular? Porque la validez en el tema científico también se da por algo que hacemos como humanos, el tema del contagio, más que su validez y que su propuesta científica se hizo contagioso. Entonces, ya finalizando este maravilloso libro que les recomiendo leer, en realidad es un libro muy amplio, muy complejo, que hay que leerlo detenidamente y sí te va a dejar mucho conocimiento. Hay que ser escépticos, ¿no?, con la aleatoriedad desmedida y muy crédulos con aquellas cosas que tengan aleatoriedad suave, ¿no? En un ejemplo, en el tema de inversiones, por ejemplo, esas acciones que son seguras, entre comillas, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si es que pasa algo, si es que pasa un cisne negro, se van a desplomar y vamos a perderlo todo por una probabilidad que no contabilizamos, ¿no? Que no la tomamos en cuenta. Pero en aquellas especulativas en las que dice esa empresa tecnológica, no vale mucho y tendrá que luchársela y es algo idealista, ahí podemos invertir, obviamente limitando nuestras inversiones, apostándole a que va a tener suerte en el futuro, ¿no?, que va a ser un cisne negro pero en positivo. Eso, amigos, espero que esto les haya sumado valor, que les haya cambiado un poco la forma de pensar acerca de las probabilidades, porque en realidad es muy interesante cómo aborda este tema el autor. Y nada, les invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, como Rancy_C. Les invito a que compartan este podcast, que le den me gusta, que le den 5 estrellitas y espero les haya sumado mucho valor.